Muy buenos días. Hoy vamos a desarrollar la clase correspondiente a hígado y vesícula biliar dentro de lo que sería el aparato digestivo. Tenemos por un lado el tubo digestivo y por otro las glándulas anexas al tubo digestivo, donde la vesícula biliar, el hígado, el páncreas, las glándulas salivales son las dependencias incluidas allí. El hígado tenemos que ubicarlo primero dentro de los demás órganos. El hígado es uno de los órganos macizos más grandes del cuerpo, y aunque se lo considera también la glándula más grande que hay en el cuerpo, es importante recordar que el hígado no tiene como única función secretar bilis, lo cual lo convierte en una glándula, pero no se limita a eso, sino que es uno de los órganos con la mayor variedad de funciones y más variada diversificación en sus funciones, como vamos a ver un poco más adelante. Este órgano tiene un peso importante, unos 1500 gramos, como vemos, correspondiente más o menos al 2,5% del peso corporal. La ubicación anatómica, topográfica, se da en el hipocondrio derecho, por lo que lesiones del hígado, dolores relacionados con el hígado, vesícula biliar, se localizan normalmente en la zona del hipocondrio derecho. El hígado es un órgano que se encuentra dentro de la cavidad abdominal, peritoneal, está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo denominada cápsula de Gleason en casi toda su superficie externa. Esta imagen nos muestra una microscopía electrónica que en este momento va a ser un poco confusa para todos de comprender sin el sustento de la estructura macroscópica, microscópica menor aumento, microscópica mayor aumento y finalmente la microscopía electrónica. Pero incluso así podemos ver que este órgano está repleto de células, los hepatocitos, y espacios vasculares que acá estamos viendo señalados como SI, que son los sinusoides. El hígado es una esponja, tiene una estructura trabeculada con vasos sanguíneos atravesándole de lado a lado, como vamos a ver enseguida. Para ello, repasemos un poquito, recordemos un poquito la anatomía, la ubicación topográfica en el paciente cuando está parado, cuando está en decúbito, la ubicación del hígado en la región abdominal. Responde a que al hígado llegan vasos sanguíneos de dos tipos. Le llegan desde la superficie inferior, le llega la arteria hepática y le llega la vena porta. Está mal indicado aquí, ¿verdad? Vemos que la arteria hepática tiene la etiqueta, pero está señalada la vena porta. Bueno, la vena porta trae sangre proveniente del bazo, proveniente del páncreas, proveniente en parte del estómago, proveniente del intestino delgado, parte del intestino grueso. O sea, trae una gran cantidad de sangre en la que se destaca la sangre proveniente del hígado. Todo lo que fue absorbido, del intestino delgado, todo lo que fue absorbido en el intestino delgado en lo que respecta a alimentos, medicamentos, bacterias, hasta cierto punto que pudieron pasar las barreras del epitelio intestinal, todos esos elementos llegan como primera estación de tránsito, como primera estación de relevo al hígado. El hígado tiene que detoxificar las toxinas, medicamentos, alcohol que se consumieron. Tiene que eliminar las bacterias que están llegando allí provenientes del intestino delgado. Tiene que procesar en parte los alimentos, las sustancias nutritivas que llegaron, como podrían ser los lípidos, los aminoácidos. Es un par de funciones nada más del hígado entre las muchas que se van a estudiar, sobre todo en fisiología, en la asignatura de fisiología. El hígado recibe esa sangre de la vena porta con una provisión disminuida de oxígeno, lo cual hace que
requiera, para proveerse de oxígeno, de una circulación arterial rica en oxígeno. Para ello está la arteria hepática. La arteria hepática propia, que como vemos acompaña en sus ramificaciones a las ramificaciones de la vena porta. Entonces, tanto un sistema de llegada de sangre al hígado venosa como arterial se distribuye en forma uniforme, homogénea y codependiente dentro del parénquima hepático. La sangre, tanto proveniente de la hepática, de la arteria hepática como de la vena porta, va a derramarse en el sistema de sinusoides que mencionamos hace un momento, para volver a derramarse en lo que sería el sistema venoso de las venas hepáticas, que van a descargarse en las cavidades cardíacas posteriormente, porque ya van hacia la vena cava inferior. Bueno, el hígado tiene 4 lóbulos, 2 grandes, 2 pequeños. Es una evaginación del endodermo que luego se tabica, luego se vasculariza, pero tiene un origen endodérmico dependiente del tubo digestivo. Por lo tanto, ahí podemos ver la cara anterior, el diafragma por encima, abajo vemos la vesícula biliar. Esta es la cara inferior. Podemos ver en lo que sería la cara inferior, un poco por delante, que sería abajo en esta imagen, y atrás sería, para la persona sería la zona superior de este dibujo. Vemos que tenemos el pedículo hepático con la arteria, la arteria hepática, la vena porta y la salida de las vías biliares. Y por atrás de eso, que sería superior en este dibujo que nos muestra la cara inferior del hígado, podemos ver la vena cava inferior y la desembocadura de las venas hepáticas o suprahepáticas. ¿Cuáles son las funciones del hígado rápidamente? Por supuesto, dijimos que era una glándula y que su función era secretar bilis, más o menos 1 litro de bilis diaria. También almacena glucosa en forma de glucógeno y libera esa glucosa cuando hay necesidad por parte del cuerpo de recuperar, de mantener la glucemia en los rangos normales. El hígado también sintetiza proteínas para la sangre, proteínas plasmáticas como las que están listadas allí. Incluye a muchas, las más importantes, incluso a la más relevante desde el punto de vista coloidosmótico, que es la albúmina, y proteínas relacionadas con la coagulación de la sangre, o proteínas relacionadas con el transporte de lípidos, como las lipoproteínas. Por eso que decimos que regula las concentraciones de las lipoproteínas en sangre, porque envuelve a los elementos lipídicos con cápsulas proteicas. Otras funciones son las de almacenar vitamina A, vitamina K, metabolizar la vitamina D, participa en el metabolismo del hierro, donde cuando hay un error puede generar una enfermedad denominada hemocromatosis, donde se acumula hierro en el hígado hasta el punto de que hace sonar las alarmas en los aeropuertos, por ejemplo, en los detectores de metal. En caso patológico, obviamente. También es capaz de detoxificar productos extraños al cuerpo, lo cual incluye medicamentos, toxinas o cualquier otro producto químico que el cuerpo no reconozca. Lo que hace el hígado es detoxificar en sus hepatocitos esas sustancias, facilitando su excreción, sea por vía renal, vía fecal, sudor o lo que sea. Es capaz el hígado de sintetizar algunos de los aminoácidos. Recordemos que hay aminoácidos esenciales y hay aminoácidos no esenciales. Los esenciales deben estar presentes en la dieta, pero los no esenciales pueden ser sintetizados por el hígado. También una función del hígado es modificar hormonas, a cierto punto. Una función muy destacada del hígado y con mucha relación con las ciencias de la salud es la función de detoxificación, una muy relacionada.
La toxina que más frecuentemente en la población en general en el mundo detoxifica el hígado es lastimosamente el alcohol. El consumo del alcohol es rampante en el mundo moderno, es un mal epidémico y endémico que es responsable de la mayor parte de las muertes relacionadas por intoxicación aguda con una droga concreta. El, dicho de una forma más simple, más gente se muere por intoxicación debido al alcohol que por intoxicación debido a otras drogas. Como podemos ver allí, la concentración de alcohol va produciendo una disminución de funciones cerebrales hasta llegar a la apatía, el estado comatoso o incluso la muerte, como mencionamos. Pero también relacionado con, por ejemplo, el consumo de algunos otros productos tóxicos. Ponemos un ejemplo, la manita que tenemos aquí. La manita muscaria es un ejemplo, pero ahí tenemos varias, la manita faloide, que tienen todas ellas una función, una producción, una producción comercial a veces de hongos similares a ellos, que son consumidos, que alguna familia en algunas regiones más templadas buscan en el bosque, como nosotros buscaríamos yuyo para el tereré, y esos hongos o setas son usados en la preparación de alimentos. Una similitud de algunos de estos hongos comestibles con los hongos venenosos hace que las intoxicaciones sean relativamente frecuentes con hongos venenosos, produciendo efectos sobre todo a nivel del hígado por ser el primero en recibir las toxinas y ser el primer órgano que no solo que recibe las toxinas, sino que intenta detoxificar esas toxinas, entonces las acumula para tratar de limpiar, de facilitar su excreción y termina produciendo, como en el caso de la amanita muscaria, la alfa-amanitina, es una sustancia nefrotóxica, produce necrosis hepática. Pero podemos ver a la derecha la Cropinus, es un hongo venenoso que es tóxico, como vemos, si se consume con alcohol, porque recordemos que el alcohol también tiene que ser detoxificado. Entonces, si uno supera la capacidad de detoxificación del hígado, entonces ya parte de las toxinas que no se pueden detoxificar se van acumulando. El hígado tiene una capacidad saturable de detoxificar y una vez que se alcanza el punto de saturación ya no puede seguir detoxificando. Eso ocurre con el alcohol, por ejemplo, con hongos venenosos o con cualquier otro producto químico, cualquier medicamento, por ejemplo. Y si nosotros le damos a un paciente un medicamento cada 8 horas, 6 horas, pues porque ese es el tiempo que le toma al hígado detoxificar y eliminar luego por vía renal al cuerpo esa toxina. Tenemos que volver, o ese producto químico extraño, tenemos que volver a darle el medicamento. En alcohol estaría por los 11 miligramos por decilitro por hora lo que puede detoxificar. Es una capacidad saturable, como dije, y cuando se satura, por ejemplo, cuando se consume una cantidad de alcohol que no puede ser detoxificada, permanece parte de ese alcohol y produce los efectos nocivos que mencionamos. El depósito de vitamina A en algunos animales es mayor que incluso que en el ser humano. Puse el oso polar, el hígado de bacalao que tenemos ahí, pero en el caso del hígado del oso polar, la acumulación de vitamina A es tan grande que incluso los inuit, mal llamados esquimales, evitan el consumo de hígado de oso polar porque saben que el consumo de un puñado el equivalente de un puñado de hígado de oso polar produce una hipervitaminosis fatal debido a la gran acumulación, como dije, de vitamina A que tiene el hígado. Y en el caso del oso polar acumula aún más. Eso nos hace ver que el hígado es también un órgano de depósito, de procesamiento, primera línea de defensa del cuerpo ante bacterias provenientes del intestino y ante toxinas provenientes
intima. Bueno, la circulación hepática mencionamos que venía de dos, vena porta y arteria hepática, y ahí estamos viendo que la mayor parte de la sangre que le llega le viene por la vena porta, pero la oxigenada por la arteria hepática. Ahí están algunos de los productos y algunos de los orígenes de circulación. Ahí tenemos la circulación de vuelta, como llega de abajo, se ramifica, se derrama en las venas hepáticas, pero el punto intermedio entre esa circulación hepática portal, hepática oxigenada y la vena hepática, el punto intermedio son los sinusoides hepáticos. Entonces, la sangre de la arteria hepática y de la vena porta se derrama en sinusoides. Esos sinusoides se derraman en el sistema venoso. La circulación hepática, aquí la podemos ver en forma resumida. El extremo inferior, el dibujo del extremo inferior, nos muestra una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y un conducto biliar. Y vamos a ver que esos tres elementos suelen estar asociados en uno de los, en el sentido histológico, suelen estar asociados a los vértices de unas estructuras hexagonales prismáticas, o prismáticas hexagonales, más correcto, que tienen en su centro una rama de la vena hepática, de las venas hepáticas que van a derramarse en la vena cava. Entonces, imaginemos la sangre absorbida, o sea, los nutrientes, una molécula, vamos a imaginarnos una molécula de un aminoácido. Ese aminoácido es absorbido a través del epitelio intestinal. Pasa es absorbido a través de una vena, un capilar, o mejor dicho, una vénula postcapilar, absorbido en parte esos nutrientes que cruzan el epitelio. Bueno, ese aminoácido cruza esa barrera, entra a la circulación sanguínea. Ese aminoácido va a ir a través del sistema venoso, va a derramarse en la vena porta, va por la mesentérica, va a la vena porta. De la vena porta se va a derramar en el sinusoide hepático. Va a cruzar por el sinusoide hepático, se va a derramar en la vena central, y de la vena central va a ir a la vena hepática, vena cava, al corazón y así sucesivamente. Bueno, del corazón a la aorta y así a los tejidos que necesitan a ese aminoácido. Bueno, puede ser que el hígado ya requiera ese aminoácido, entonces uno de los hepatocitos que están a ambos lados del sinusoide pueden recoger ese aminoácido y usarlo como materia prima para crear proteínas plasmáticas. Entonces, estos prismas hexagonales están hechos de hepatocitos y están formados por columnas que irradian en una zona central que es la vena central. Y en los vértices de este prisma hexagonal tenemos las tríadas portales formadas por la arteria, la vena, la sangre de la arteria también se derrama en el sinusoide. Acá en este dibujo parece que se derraman por separado, no es así. Esa arteria debería derramarse o abrirse al sinusoide. Pero el sistema biliar, vamos a ver un poquito, la columna de hepatocitos está formada por realmente dos murallas, dos paredes de hepatocitos que están espalda contra espalda. Y entre esos hepatocitos, espalda contra espalda, está el sistema de vías biliares, que se derrama en el conducto biliar y que baja. A diferencia de la sangre que sube y se derrama hacia la vena central, la bilis se derrama en forma excéntrica, centrífuga, separándose del centro y derramándose en el conducto biliar. Aquí podemos ver la estructura esponjosa del hígado, lo marrón oscuro, rojizo, es los hepatocitos,
mientras que los espacios azules están ocupados, los conductos azules serían los correspondientes a los sinusoides. Podemos ver hacia la izquierda, un poco abajo, cómo está la triada. El elemento arterial, venoso y biliar están allí contenidos en un tejido conjuntivo. El componente de los hepatocitos, o sea, el componente funcional de un órgano es lo que llamamos parénquima. En el caso del hígado son los hepatocitos. El componente denominado estroma es el tejido conjuntivo de sostén que se desprende a partir de la cápsula de Gleason hacia adentro. Los sinusoides ya nosotros sabemos que son capilares, pero con paredes muy finas, son capilares grandes, pero de paredes muy finas, con un endotelio que no cubre totalmente a ese sinusoide, sino que deja muchos espacios para intercambio, para un importante intercambio de nutrientes de un lado a otro. El espacio perisinusoidal o de Dice es un espacio que está ubicado entre lo que sería la pared la pared endotelial del sinusoide y la membrana plasmática del hepatocito. Ese pequeño espacio que existe allí es denominado espacio perisinusoidal. El hígado tiene una estructura, como dijimos, histológicamente formada por prismas hexagonales o más o menos hexagonales, que al cortar el hígado y mirar al microscopio nos llama la atención fácilmente. Estas estructuras hexagonales, estos prismas hexagonales, vamos a ver enseguida, tienen en el centro una vena, en la periferia las triadas portales. ¿Y cómo llamamos a esa estructura? ¿Cómo llamamos a esta estructura que en este ejemplo a la izquierda se ve bien delimitado por tejido conjuntivo? Es una fotografía microscópica del hígado de un cerdo. Entonces se ve muy bien delimitada esta estructura de prismática. ¿Y cómo llamamos a esa estructura? Lobulillo hepático. A la derecha se ve el lobulillo hepático, pero en un hígado humano, donde el límite entre lobulillo y lobulillo, o la frontera del lobulillo, no es tan evidente. La cantidad de tejido conjuntivo es menor. Por eso es que aquí en la ilustración está marcado por una línea de puntos que conecta las diferentes triadas portales. Recordemos que las triadas portales eran los tres componentes que se asociaban: arteria, rama de la arteria hepática, rama de la vena porta y el componente de conducto biliar. Y aquí hay unos cuantos que están conectados por la línea de puntos, y en el centro de este lobulillo la vena central. Ahora, este lobulillo está formado por cordones de hepatocitos que forman como una red, que es lo que vemos en color eosinófilo, y los sinusoides, que es lo que vemos de color blanco y que forma como un laberinto dentro de este lobulillo. La sangre se tiene que derramar entonces desde la periferia de este lobulillo y movilizarse hacia el centro, mientras que la bilis se moviliza hacia la periferia del lobulillo. A este lobulillo lo denominamos lobulillo clásico, de forma hexagonal. Esas triadas en los vértices ocupan un espacio que llamamos espacio de Kiernan, y la vena se ubica en el centro, esa vena central. El espacio de Moll es el tejido conjuntivo que rodea a todo el lobulillo y que, como dijimos, no era muy abundante en el ser humano. Aquí podemos ver un dibujo de los lobulillos. Están dos lobulillos casi completos en el centro. La triada se puede ver en los vértices, y esa triada, recordemos, es una rama de la arteria, una rama de la vena, un conducto biliar. Aunque puede estar duplicada el componente vascular, dos arterias o dos ramas de la arteria. Podemos ver los cordones de hepatocitos y los espacios blancos, que serían los sinusoides, que llegan hasta la vena central y se derraman allí. Este es el esquema de lo que sería ese lobulillo clásico, que es la forma tradicional de interpretar la histología del hígado. Ahí tenemos la vena central y podemos ver en este dibujo cómo más claramente
La rama de la arteria y la rama de la vena se derraman en el sinusoide que llega hasta la vena central. La rama de la arteria hepática y la rama de la vena porta están derramándose en el mismo sinusoide. Al lado izquierdo se ve mejor. Y también podemos ver el conducto biliar y cómo hay un conductillo que pasa entre los hepatocitos y que se derrama en ese conducto biliar. Ese conducto que pasa entre las espaldas de los hepatocitos que están aquí en el tabique se denomina canalículo biliar. Ahí podemos ver cómo la sangre se moviliza hacia la vena central, que por la forma en que está el dibujo parece derramarse hacia abajo. Incorrecto, la vena central derrama su sangre hacia arriba, hacia el corazón. Hay otro tipo de lobulillo, una forma diferente de plantear la división histológica del hígado, que es el lobulillo portal. Vamos a ver que este lobulillo portal tiene una forma triangular, tiene en los vértices las venas centrales y la tríada se ubica en el centro. Podemos ver que tiene 3 venas como vértices y en el centro estaría una tríada portal. Hay otra forma más, una última forma de interpretar la estructura de los lobulillos hepáticos, que sería lo que llamamos acino hepático. Esta es muy importante, o es más importante desde el punto de vista médico. El enfoque del hepatólogo está basado no en la estructura histológica. Al hepatólogo, al especialista en hígado, más le interesa el funcionamiento o la patología del hígado. Por eso es que tenemos este nuevo tipo de planteo, el acino hepático, que tiene la siguiente estructura. Es una estructura romboidal donde en uno de los vértices tiene una vena central, en el otro vértice tiene una tríada, en el otro otra vena central y en el otro una tríada, formando una estructura ovoide o romboidal. Lo importante de esta estructura es que la zona central de la estructura, que aquí está representada como número 1, se supone que es la zona que recibe la sangre más oxigenada y que por lo tanto tiene a los hepatocitos con mayor metabolismo y capacidad de resistencia ante agresiones, toxinas, venenos o similares. Por lo tanto, esa zona 1 se supone que tiene que ser la más resistente ante noxas en general en el hígado. La zona 2 sería la menos vital, porque tiene menos, le llega menos concentración de oxígeno, porque ya fue consumido en parte por la zona 1 de los hepatocitos, y la zona 3 sería la menos vital y la que normalmente vemos que está afectada cuando hay una lesión hepática o un trastorno hepático. El hígado es muy sensible a algunas enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, las intoxicaciones. Aquí estamos viendo cómo está la zona 1 muy vital, la zona 2 relativamente intacta y la zona 3 está representando a hepatocitos que ya están perdiendo su vitalidad y por lo tanto se los ve como con burbujas porque acumulan lípidos que no pueden procesar porque perdieron esa capacidad, esa vitalidad. Entonces estamos viendo cómo se vería una necrosis centrolobulillar en un hígado humano. Es por eso que tiene importancia el acino hepático y esta visión. Repitiendo todo esto es lobulillo clásico, pero acá lo que hacemos es ver cómo el lobulillo clásico es más de índole histológica, el lobulillo portal muestra la vitalidad en el centro y el acino portal muestra la vitalidad sobre todo a nivel de la línea central que une las dos tríadas de este acino. Bueno, el sinusoide hepático, esta estructura vascular que abunda en el hígado,
Está revestido, como dijimos, por un endotelio con muchas discontinuidades y agujeros que permiten mucho intercambio de elementos entre la sangre y el hígado y el parénquima hepático. Dentro de estos vasos sanguíneos, estos sinusoides, una estructura, un elemento que tenemos que destacar son las llamadas células de Kupfer. Son unos macrófagos hepáticos que se ubican, como podemos ver aquí, en color amarillo dentro de los sinusoides y que tienen una función sobre todo importante a la hora de eliminar las bacterias que vienen junto con la sangre proveniente del intestino delgado, porque dijimos, muchas veces las bacterias atraviesan las barreras impuestas por el epitelio intestinal. Entonces, para limpiar la sangre que llega al hígado de bacterias que pudieron pasar eso, tenemos a la célula de Kupfer. También se lo denomina con el interés de dejar de lado los epónimos, se le llama también macrófago sinusoidal estrellado. Obviamente forma parte del sistema mononuclear fagocítico y tiene numerosas prolongaciones que están presentes en el interior de los sinusoides. En esta diapositiva podemos ver la imagen del hígado de un perro al que se le dio para consumir tinta china. La tinta china pasó a través del intestino, pasó al sistema circulatorio, fue absorbido por el intestino, pasó al sistema circulatorio, pasó al hígado y en el hígado las células de Kupfer fagocitaron esa tinta china y la mantuvieron dentro de su citoplasma donde no pudieron digerirla. Entonces nos sirvió eso para identificar dónde están las células de Kupfer, que acá vemos como esos pequeños acúmulos negros son las células de Kupfer que fagocitaron la tinta china y acumularon en su interior. Ya se los puede ver bien. Aquí vemos mayor aumento, ¿sí? Marcado con la letra K y la célula de Kupfer dentro del sinusoide y los pequeños grumitos de tinta china. Bueno, ahí podemos ver en esta imagen de microscopía electrónica, podemos ver la célula de Kupfer, el sinusoide hepático y el espacio de Dice. Voy a marcar con un rotulador rojo la zona correspondiente al espacio de Dice, que es esta zona en la parte de arriba y esta en la parte de abajo. Yo sé que ustedes no ven cómo pinto, sino que ya lo que pinté, pero estoy tratando de delimitar allí el espacio de Dice. El espacio de Dice está ocupado por las microvellosidades de los hepatocitos. Entonces está el sinusoide, está el espacio y está el hepatocito. Y entre el endotelio y el hepatocito están las microvellosidades. Vemos también una célula de hito, la pelota que vemos, la célula redondeada que vemos a la izquierda en el centro, pero de esa vamos a hablar luego. Y la célula de Kupfer se ve, voy a marcar también su nombre, la célula de Kupfer se ve también dentro del sinusoide y fuera del espacio de Dice, por supuesto. Ese espacio de Dice, como les dije, está ocupado por microvellosidades y es donde ocurre el intercambio entre materiales de tipo plasmático con hepático, hepatocítico. El hepatocito lanza allí sus proteínas plasmáticas en este pequeño espacio que está delimitado entre el endotelio por un lado y la membrana del hepatocito del otro lado y ocupado por microvellosidades. A la izquierda podemos ver un glóbulo rojo, RBC, Red Blood Cell, y podemos ver cómo en la pared del endotelio está muy penetrada, agujereada. La célula que mencioné hace un ratito que estaba hacia el lado se protruía hacia el sinusoide es la llamada célula de hito. Como dije, tratamos de eliminar los epónimos en ciencias médicas, por lo tanto el nombre que se está adoptando es el de célula estrellada hepática o lipocito perisinusoidal.
Esta célula de hito tiene origen en el mesénquima y es la célula donde se deposita y almacena la vitamina A de la que discutimos al principio de la clase. Estas células, en caso de una enfermedad, pueden transformarse en miofibroblastos y generar colágeno, fabricar colágeno, y es la razón por la que ocurre la denominada cirrosis en el hígado. La cirrosis es una respuesta que tiene el hígado a las noxas, a las lesiones, a los agentes lesionales, en donde el hígado transforma sus células de hito en miofibroblastos y ellos sintetizan colágeno y ese colágeno actúa como un envolvente o protector ante la lesión, una forma de resistir a la lesión inflamatoria, por ejemplo, en una hepatitis o en una intoxicación crónica, como por ejemplo en consumidores de alcohol consuetudinario que terminan teniendo primero ese burbujeo de hepatocito que llamamos esteatosis y luego el hepatocito se muere y hay que tapar ese agujero con colágeno, un fenómeno que llamamos cirrosis y del que uno ya no puede recuperarse porque no se puede retirar ese colágeno y poner hepatocitos allí. Acá estamos viendo a la célula de hito con unas burbujitas amarillas representando la vitamina A, como está ubicada ahí protruyendo hacia el sinusoide, ubicado entre los hepatocitos. Podemos ver entre un hepatocito y otro, y voy a envolver en rojo lo que sería el canalículo biliar entre un hepatocito y otro. Y puede que los hepatocitos estén dispuestos uno al lado del otro en otra disposición, pero igual entre ellos estaría el canalículo biliar. Las células de hito a veces acumulan, como dije, vitamina A en gran cantidad. Una forma que tenemos de aprovechar eso en forma abusiva es cuando a las ocas se les da de comer en forma forzada alimentos ricos en lípidos y el hígado de las ocas termina agrandándose y acumulando esos lípidos en gran cantidad para terminar produciendo una esteatosis hepática, esa acumulación de burbujitas de lípidos que dije que se veían en los hepatocitos, cuando el hepatocito no puede lidiar con la cantidad de lípidos que tiene porque no tiene oxígeno, porque su metabolismo está enlentecido o porque la cantidad de lípidos es muy exagerada. Entonces el hepatocito, incluso el sano, el dañado se llena de burbujas de lípidos, pero el sano, si uno sobrecarga el consumo de lípidos, también tiene ese acúmulo de burbujas de lípidos en su interior, un fenómeno que repito, se llama esteatosis. Cuando esa esteatosis se le produce artificialmente al hígado de una oca por darle una dieta muy rica en lípido, con un embudo le ponen el pico al pobre animal, entonces se desarrolla esteatosis en su hígado, ese hígado se enlata y se vende como paté de foie gras. Y por eso es que este alimento está prohibido en muchos países porque implica un abuso del animal. Muchos países, creo que el nuestro no, pero el nuestro uno puede ir a una estación de servicio y comprarse como 10 alimentos, 10 productos que están prohibidos en cualquier lugar del mundo. En Estados Unidos uno no puede comprarse ni el paté de foie gras, ni la botella de absentio, ni el cigarro cubano, ni el queso francés, ni el queso fresco, queso cremoso importado fresco, ni puede comprarse ni un Kinder Sorpresa no se puede comprar en Estados Unidos, porque si uno se va con 2-3 Kinder Sorpresa en la maleta, es contrabando de productos extremadamente peligrosos. Entonces uno puede ir a una estación de servicio, a un supermercado, y se compra como 20 productos en serio prohibidos en Estados Unidos, entre ellos paté de foie gras.
Foie hígado y graso, es paté de hígado graso de oca, donde las células de hito terminan acumulando una grandísima cantidad de lípidos y vitamina A de paso. Los hepatocitos son células poliédricas, muy activas, por lo tanto tienen uno o dos núcleos con varios nucleolos porque están sintetizando muchísimo ARN y muchas proteínas, muchas mitocondrias, muchos peroxisomas para la detoxificación, mucho REL para la detoxificación también, el Golgi porque sintetiza y elimina y secreta muchos productos, el lisosoma en algunos casos. El hepatocito es una célula que tiene su citoplasma repleto de organelas. Podemos ver acá en la microscopía electrónica y vemos cómo está llena de organelas la célula. Esta va a tener muchísimas mitocondrias. Y ahí vemos con el aspecto no común de los dibujos. Las mitocondrias suelen ser así, redondeadas, pero en los dibujos se las suele representar más con una forma ovoide. Ahí estamos viendo un pequeño resumen de la función, algunas de las cuestiones. Aunque el hígado se encarga de síntesis de proteína, acumulación de glucógeno en su interior, también se encarga de tomar ácidos biliares y generar bilis. La bilirrubina, los ácidos biliares son utilizados para generar bilis que luego se moviliza a través del canalículo biliar a varias vías biliares que terminan desembocando en la vesícula biliar y luego en el intestino delgado. La vida del hepatocito, ya ven, 5 meses. Y el hepatocito tiene una gran capacidad de ser producido. Regenerativa suena que el hepatocito se puede regenerar. Y lo más correcto es decir que el hígado es el que se puede regenerar. El hepatocito puede tener en su interior depósitos de lípido, como dijimos, glucógeno, pero también ferritina, que mencionamos que en una patología podría ser sonar detectores de metal, lipofuscina, porque es una célula que acumula productos de desecho. Y ahí estamos viendo como estos puntitos negros en esta microscopía electrónica son los depósitos de glucógeno. Ahí voy a señalar algunos. Son depósitos de glucógeno. Esta idea de que el hígado se regeneraba, por lo visto era conocida ya en la antigüedad, porque incluso uno de los relatos clásicos de Prometeo, el que robó el fuego del Olimpo y se lo entregó a los hombres para que pudiésemos evolucionar, desarrollarnos, progresar gracias al uso del fuego. Bueno, Prometeo fue castigado por los dioses a ser encadenado y su hígado consumido día a día por un águila que comía su hígado. Al día siguiente el hígado volvía a regenerarse y era vuelto a consumir por el águila. Ahí vemos a Prometeo entonces encadenado y en el fondo Hércules, que es el que finalmente libera a Prometeo de sus cadenas. Bueno, los conductillos biliares o conductos de Hering, que serían los que están aquí como conductos de mayor calibre. Luego tenemos los conductos biliares interlobulares, los que están en la tríada portal. Son llamados conductos biliares, que tienen un epitelio cúbico cilíndrico muy claro, con pequeñas microvellosidades. Luego esos conductos biliares se fusionan entre sí para formar un conducto más grande, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Estos dos conductos hepáticos se fusionan para formar el hepático común. Ese hepático común tiene una estructura, vemos, con epitelio cilíndrico alto y todas las capas del tubo digestivo, excepto muscular de la mucosa, ya es un tubo de mayor calibre. Ese conducto, acá estamos viendo realmente los canalículos, cómo desembocan en los conductos de Hering y ellos en el conducto biliar acá en la tríada. Tenemos ahí 3 conductos diferentes. Ahí también vemos los canalículos
conducto de Herring o conductillo biliar y el conducto biliar en la tríada portal. Microscopía electrónica de un conductillo biliar, epitelio de tipo cúbico, y después que de la vía hepática común sale un conducto que se llama conducto cístico que se dilata y origina la vesícula biliar. Y el conducto hepático común, desde el punto donde nace el conducto cístico, pasa a denominarse colédoco, que baja hasta la ampolla de váter y tiene un esfínter que se llama esfínter Oddi. Vamos a ubicarnos aquí. El conducto hepático, lastimosamente no se les puede mostrar uno por uno, pero voy a tratar de poner. Los conductos hepáticos van a ser lo que estoy señalando ahí, los derecho e izquierdo, comenzamos allí. Bajando está el conducto hepático común, el cístico sale y forma la vesícula, se dilata, y sigue bajando. El hepático común ya cambia de nombre y pasa a ser denominado colédoco, que baja y se derrama, que desemboca, en el duodeno segunda porción, muchas veces acompañado por el conducto de Wilson. Estamos viendo la proyección ya con los órganos anatómicos correctos, con lo que sería el píloro. Vemos allí la primera porción del duodeno, segunda porción, y el colon vemos cortado. Entonces vemos como el colédoco cruza más o menos a nivel de lo que sería el píloro y desemboca en la segunda porción del duodeno, donde esa bilis de la vesícula biliar se va a derramar para ayudar a la digestión de las grasas. Diferentes cortes, diferentes niveles, para explicarnos que a veces el colédoco va con el Wirsung, a veces va independiente del Wirsung y a veces el Wirsung desemboca en el colédoco. La vesícula biliar es un saco, una estructura sacular, forma de pera, con una función de almacenar bilis, concentrar esa bilis y liberar esa bilis cuando se le ordene. ¿Cuánta bilis almacena? Unos 50 mililitros puede almacenar. Si uno no está comiendo lípidos, no tiene sentido liberar bilis. Uno toma agua, no se libera bilis. Uno come carne, no se libera casi bilis. Pero si hay lípidos, entonces sí. Bueno, almacena y guarda para cuando se necesite. Pero mientras guarda, concentra también la bilis al absorber agua y sal de la bilis, haciendo que la bilis se vuelva más espesa. Y cuando recibe la señal hormonal proveniente de la colecitoquinina, por ejemplo, lo que hace la vesícula biliar es liberar la bilis. ¿Dónde libera? En la segunda porción del duodeno. Cuando el alimento cruza por allí, entonces con la bilis se facilita la digestión de los lípidos, porque la bilis actúa como un agente saponificador que disminuye la tensión superficial de los lípidos y lo transforma en pequeñas burbujas, más fáciles de cubrir con las enzimas. La mucosa de la vesícula biliar está formada por un epitelio cilíndrico simple, microvellosidades. La lámina propia, que sería el tejido conectivo laxo justo por debajo del epitelio, no tiene linfático, pero rico en capilares, vénulas y a veces tiene alguna que otra glándula. No tiene la vesícula biliar, y este es un dato interesante, no tiene muscular de la mucosa y no tiene submucosa. O sea, está el epitelio, está el tejido conjuntivo laxo, que sería la lámina propia, y luego ya está la muscular del órgano. No hay muscular de la mucosa, no hay submucosa. Directamente ya está la capa muscular propia o muscular externa del órgano. El epitelio podemos ver que es un epitelio cilíndrico alto, no tiene células caliciformes como el resto del tubo digestivo, o no es mucosecretor como el estómago. Tiene la lámina propia. Es un epitelio muy irregular en su estructura, como se ve ahí, se proyecta, se interconecta con otras proyecciones. Ahí podemos ver cómo el epitelio del
La vesícula biliar, cuando absorbe agua, sus células se separan un poco, creando este pequeño espacio que vemos aquí, que es ocupado por el agua que fue absorbida y que va bajando y que pasa a la sangre. La muscular externa de la vesícula biliar tiene una disposición relativamente aleatoria de las fibras, no es muscular interna, muscular externa. La capa de tejido conectivo que tiene por fuera la vesícula biliar es a veces parte de lo que sería la cobertura conjuntiva del hígado, a veces está más inserto. Y un detalle histológico llamativo es que a veces el epitelio de la vesícula biliar se invagina profundamente en la pared de la vesícula biliar, llegando a veces hasta la capa muscular, y a esas invaginaciones llamativas del epitelio, que son normales, se les llama senos de Rokitansky-Ashov. Son invaginaciones del epitelio, que podemos ver aquí, que voy a tratar de dibujar acá al lado o de simplificar acá. Lo que hace es invaginarse en forma irregular y que dependiendo de dónde se corte, vamos a ver diferentes imágenes. O sea, no es producto de que el epitelio también está en la submucosa porque ahí se creó un islote, no es un islote, es una conexión con la zona epitelial superficial, porque hay invaginaciones muy profundas que traté de representar en el esquemita de la derecha. Cuando la bilis se deshidrata excesivamente, se terminan teniendo estas estructuras, los cálculos biliares, que hay de varios tipos. Hay varios tipos de cálculos biliares, algunos relacionados con la bilis, a veces otros relacionados con otros elementos, pero de los más comunes son los cálculos biliares relacionados con una deshidratación, una absorción de agua tan grande que la bilis se espesa tanto, forma unas arenillas, una suerte de bilis muy espesa, muy viscosa, y que forma micropartículas que se van sedimentando, se van aglutinando, concretando y formando los cálculos biliares que estamos observando allí. Estos cálculos biliares a veces se movilizan de la vesícula biliar hacia el conducto cístico o el colédoco y pueden producir lo que llamamos cólicos biliares, intensos dolores. Cuando decimos dolores cólicos, son dolores que son intensos cuando hay una contracción así peristáltica, luego cesa la contracción peristáltica y cesa un poco el dolor, luego vuelve a contraerse el órgano, vuelve a doler. Son unos dolores rítmicos. En casos muy graves, los cálculos biliares pueden enclavarse a nivel de casi la desembocadura del colédoco, pueden relacionarse con una obstrucción del conducto de Wirsung, y al obstruir el conducto de Wirsung se produce en forma concomitante la activación de enzimas en forma prematura en el páncreas, produciendo una pancreatitis. Las pancreatitis de ese tipo, necrótico hemorrágica, son de las más graves que hay y una de las patologías más catastróficas. Y eso es dependiente de la ubicación del cálculo y la ubicación del Wirsung en relación con el colédoco. Como vemos, una forma muy común de desembocadura del colédoco es conjuntamente con el Wirsung, haciendo que esta patología sea muy relacionada con las vías biliares. El tratamiento normal para cuando el dolor es muy intenso y la vesícula es causa de problemas es, por supuesto, la colecistectomía, que es la extirpación de la vesícula biliar, dejando que el colédoco movilice la bilis en forma directa hasta la segunda porción del duodeno, sin actuar la vesícula como un órgano de almacenamiento de la bilis. Bueno, termino entonces la clase. Esta es una imagen publicada en la revista
The Lancet, tiene una sección artística también para los médicos. Y bueno, esta foto me llamó la atención porque es una libélula consumiendo o a punto de consumir a una mosca, mientras la libélula está a punto de ser consumida por el sapo, y que está a punto de ser consumido por la serpiente, y todo eso en un marco de aparente tranquilidad, porque se ve como el reflejo es perfecto en el agua. Es más o menos así en el hígado y en la vesícula biliar. Hay un estado de aparente calma hasta que por fin el dolor intenso de cólico le da a una persona. El hígado está perfectamente hasta que de repente el hígado tiene una hepatitis o tiene una necrosis fulminante y el paciente se nos pone amarillo porque ya no puede eliminar su bilirrubina. O en la vesícula biliar, cuando la paciente, que típicamente es una paciente que tiene más de 40 años, tiene muchos hijos o tiene varios hijos, es, digamos, un poco con sobrepeso la señora, y bueno, son 4 Fs. La mujer tiene que tener 4 Fs. Es fecundity, fertility, fat y forty. Pero pues dije 4. ¿Cuál es el que no dije? Fecundity, fertility, dije dos cosas. Ah, ya sé que lo que faltaba. Female. Tiene que ser mujer, cuarentona, con hijos, medio gorda. Sí o sí tiene problemas de vesícula biliar. Muy común, muy común. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima clase.